Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este webinar que queremos conversar con ustedes con un aspecto tan importante como la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera número 18, para lo cual hemos preparado un equipo de expertos donde estaremos conversando un poco con ustedes. Raúl de Gracia, quien es uno de nuestros senior managers dentro de la práctica de asesoría financiera y riesgo. También nos acompañará Luis Beltrán, que también es parte de la práctica de auditoría y se desempeña como senior manager también desde la oficina desde Panamá, con gran experiencia en la práctica de asesoría contable, y mi persona, que yo soy director de la práctica de advisory y con bastante experiencia en la consultoría, sobre todo implementación de normas internacionales de información financiera. En principio hemos preparado una pequeña agenda para ustedes donde vamos a estar conversando un poco del contexto y por qué la NIF 18 es importante, y sobre todo todo el espíritu que tiene la norma y lo que implica de alguna manera objetivo que se trazó el IASB para la implementación de una norma de revelaciones. Qué es lo que cambia realmente y entender los retos y lo complejo que es la implementación de esta norma. Para ello vamos a estar utilizando ejemplos prácticos aplicados a los estados financieros. Vamos a ver un poco los retos reales de adopción. Esto no es una norma que solo implica la implementación de unas revelaciones y una nueva forma de presentar los estados financieros, sino que implica cambios importantes a nivel de procesos, sobre todo procesos contables, pero también pueden ser procesos operativos dentro de la organización para poder tener la información, tecnología y personas, ¿no? Y un poco conversar sobre esos requerimientos y los planes de adopción, el tiempo que tenemos y ese, por supuesto, mensaje clave y conclusiones que podemos estar conversando en breve. Entonces yo les voy a dejar para ello en esta primera parte a Luis, que va a estar conversando, y después seguimos hablando. Gracias, Leo. Muchas gracias a todos por acompañarnos por acá. Vamos a entrar directo en un contexto de la NIF 18, ¿no? ¿Cómo nace esta norma? Básicamente, este es un proyecto que ya viene trabajando desde hace un tiempo el ISB. Primer mensaje clave: esto no impacta la medición ni clasificación de los activos pasivos ni de las partidas del estado de resultados. Es exclusivamente presentación. Entonces, ahora pensaremos que porque es presentación es mero trámite de, bueno, arreglo el estado de resultado, lo presento ahora, esta línea la subo acá arriba, esta acá abajo y listo, ya cumplí con la norma. Es más profundo que eso. Entonces, este es un poco los insights o los mensajes claves que queremos dejarles en esta sesión para que se vayan preparando de cara a la adopción con esta norma. La norma tiene previsto su adopción. El periodo inicial de adopción es a partir del 1 de enero del 2027, es decir, los estados financieros 2027 ya deben presentar esta nueva estructura. El principal cambio es en el estado de resultados y en los otros estados tienen algunos cambios limitados que introduce la NIF 18. Sin embargo, a pesar de que el primer año de presentación es en el 2027, un mensaje clave es que requiere que se presente junto con los periodos comparativos. Es decir, si se va a presentar el 2027, debe venir con su comparativo del 2026. Entonces, ¿a qué nos llama esto? A que debemos hacer un plan de adopción de norma desde ya, desde el periodo 2026, porque esto puede implicar incluso redefinir el catálogo contable de la entidad para que entonces luego a la hora de preparar un estado financiero se pueda agrupar de manera adecuada los ítems del estado de resultado en función de su naturaleza. Entonces, bueno, y el mismo presidente de la ISB, como ven en este slide, lo menciona, ¿no? Este es el cambio más significativo en la presentación de rendimiento financiero de los últimos 20 años. O sea que el mismo ISB lo introduce como un aspecto relevante. ¿Podemos avanzar, Leo, por favor?
Muy bien, y entonces esto empieza en el por qué. ¿Por qué la ISB decide introducir la NIF 18? Básicamente lo que busca es comparabilidad. Actualmente, la manera en que se presenta el estado de resultados puede implicar que en una misma industria quizás no necesariamente sea comparable la interpretación del estado de resultados. ¿Por qué? Porque quizás algunas cosas se están agrupando en subtotales de manera inconsistente en industrias similares. Entonces, esto limita la comparabilidad de los usuarios financieros del performance de una entidad, que es lo que ha hecho el ISB a través de la NIF 18, introduce dos nuevos subtotales mandatorios que antes eran, digamos, se presentaban en muchos casos, pero en otros no. No era un requisito, un must de la norma, sino que era algo más de carácter opcional y ahora lo coloca explícitamente de carácter mandatorio. Estos son la utilidad operativa y la utilidad antes de financiamiento e impuestos. Entonces, básicamente, esto nos va a obligar a que con esta nueva presentación el estado de resultados va a quedar subsegmentado entre lo que es realmente operaciones, lo que realmente corresponde a inversiones, lo que realmente es financiamiento y ya el resto de resultados antes de impuestos. También introduce conceptos de agregación y desagregación, da guía más clara de cómo agregar y desagregar partidas en el estado financiero, específicamente en el estado de resultados, e introduce este nuevo concepto que se llama medidas de rendimiento definidas por la administración, que vamos a verlo un poco más adelante de qué se trata y cuándo es mandatorio revelarlas. Podemos avanzar. Aquí Luis, te quiero pasar la palabra, Raúl, para explicar gracias un poco unas encuestas que ha hecho la ISB en este sentido. gracias por la acción. Pero es importante remarcar, ¿no?, de que esta norma ha sido escrita por el ISB y el Consejo de Normas para brindar a los usuarios de los estados financieros una comparabilidad en industrias que tienen estados financieros y que se pueda ver desde el punto de vista de lo que es el stakeholder, el inversionista, los bancos que financian. Y como preparadores de estados financieros y profesionales alrededor de estas disciplinas, debemos pensar desde ese punto de vista. Realmente la información que estamos presentando es útil, es material, es relevante para mostrar los rendimientos, los aspectos financieros que conlleva esta norma. Presenta un aspecto importante al cual le llama main business, o es la actividad principal en sí de la entidad que está reportando. En el sentido, si lo vemos desde el punto de vista de un banco, será brindar financiamiento a sus clientes, la actividad principal. En caso de construcciones, pues será otra. Y esto es lo que permite esta norma visualizar de manera clara y transparente cuánto es el rendimiento o los flujos que se están obteniendo a través de las categorías de operaciones. Regresando a la diapositiva, lo que vemos aquí es una encuesta que se envió, o que envió el ISB para poder visualizar qué tanta consistencia están viendo en la presentación de la parte de ingresos y utilidades netas. Como pueden ver, se han encontrado hasta 9 diferentes métodos de cálculo en algunas métricas como participación de utilidad entre pérdidas netas o utilidades operativas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un inversionista, cuando está comparando varias empresas en las cuales desea adquirir algún tipo de instrumento, es importante la consistencia en este tipo de subtotales, ¿no? Si puedes adelantar a la siguiente, por favor, Luis. Entonces aquí vemos al muy conocido EBITDA, que antes era una métrica financiera non-GAAP, como le llaman, que no estaba exactamente definida, y lo que busca esta norma es brindar más información acerca de cómo se construye
algunos tipos de métricas que ahora le llaman management, métricas de la administración, ¿no? Y lo que te pide también es que se divulgue un tipo de conciliación entre algunas métricas que no están determinadas en el estado financiero con relación a lo que se está reportando efectivamente, cómo se llega específicamente a eso para que el lector pueda tener más información y tomar mejores decisiones. Adelante, por favor. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es más de lo que hemos conversado. Estos desafíos que existían anteriormente, lo que buscan es ya que se pueda visualizar de manera más consistente todas estas presentaciones en el estado financiero. Ahora vamos a ver en detalle algunos otros ejemplos. Esta gráfica lo que muestra es cómo tres entidades de una sola industria pues pueden tener diferentes presentaciones, ¿no? Y esto de un punto de vista de análisis puede llegar a ser complicado y lo que busca esta norma es precisamente esa trazabilidad, ¿no? De que tú puedas comparar peras con peras, manzanas con manzanas y no tener que estar haciendo ajustes y análisis más profundos, sino que se pueda visualizar de manera clara y transparente y evitar la opacidad, ¿no? O que no se vea de manera clara y concisa efectivamente cuál es el resultado principal de la empresa, en este caso, el resultado operativo, que es lo que se busca visualizar. Adelante, por favor. Vamos a ver qué cambios en profundidad. Pues bueno, como ya mencionaste, Luis, cambia un concepto de que hemos escuchado en la práctica cuando hemos estado con algunos de nuestros clientes. Nos dicen, no, bueno, eso es parte de lo que es el flujo de efectivo, ¿no? Actividades de operación y financiamiento, y ya está, es un tema de presentación. Vamos a aclarar esa parte, ¿sí? La norma de flujo de efectivo habla de actividades en los cuales se puede vislumbrar lo que es el flujo de efectivo de esas actividades, inversión, operación y financiamiento. La NIS 18 lo que busca es categorías de agrupación de ingresos y gastos, ahora en 5 categorías diferentes, que vamos a ver ahora en detalle, las cuales son operaciones, inversiones, financiamiento, impuestos sobre la renta y resultados de operaciones discontinuadas, siendo las tres principales las más familiares porque es las que hemos estado, vamos a decir, viendo históricamente con lo que es el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, en la parte de la derecha pueden ver algunos de los subtotales que ya menciona la norma. Por ejemplo, la utilidad operativa te pide ya materializarla para ver que se vea de manera clara, y también la utilidad antes de impuestos sobre la renta, ¿no? Aquí nada Siguiente, por más favor. para aportar antes de ir a la siguiente, si ven aquí, en el caso de la utilidad operativa, ¿qué acompaña la guía de la NIS 18? Hay párrafos específicos para poder, que ayudan a los usuarios, a los preparadores de estado financiero a soportar cuál es la actividad principal de la compañía. Esto tiene que quedar muy claramente descrito en la documentación soporte interna de la entidad, porque es el juicio que va a derivar en en qué se va a presentar dentro de la utilidad operativa. Les puedo poner un ejemplo. Imaginen un grupo financiero que consolida diferentes entidades y una se dedica a la industria de seguros y otra se dedica a la industria bancaria. De seguro podrían haber actividades principales diferentes y que juegan un papel importante a la hora de definir qué va dentro de este nuevo subtotal de la utilidad operativa. Entonces, la NIS 18 da ciertos párrafos de guía de qué debe analizarse o documentarse para llegar a esa conclusión. Y en el caso de el ejemplo de la derecha, ustedes ven este nuevo subtotal de utilidad antes de financiamiento. Ahí ponemos un breve ejemplo de dos entidades que operan en la misma industria, son aerolíneas. Si ven, con este nuevo subtotal da más claridad a los usuarios de que, oye, a pesar de que la utilidad antes de financiamiento de ambas entidades es muy similar, o sea que su performance operativo y de inversiones es bastante parecido, la diferencia real se encuentra en el gasto financiero de una versus la otra. Entonces, con este nuevo subtotal da más claridad para esa comparabilidad entre industrias. Podemos avanzar, por favor.
es un poco los nuevos, cómo va a quedar agrupado en las categorías con la introducción de estos nuevos subtotales. Ya la operación la conversamos, las actividades, las categorías de inversión, básicamente aquí van a ir ciertas partidas asociadas a la inversión que no tipifiquen en la operación principal de la entidad, y en financiamiento va a estar muy relacionado a todos aquellos pasivos que tengan componente de financiamiento implícito o algunos conceptos de interés que sean introducidos por el tratamiento contable que requiera alguna de las NIC. Más adelante vamos a ver algunos slides específicos de esto. Criterios de desagregación. Esto es importante porque aquí la norma está dando highlights específicos. Hay secciones específicas de agregación y desagregación. Ya la norma desde hace algunos años había adoptado una enmienda a la NIC 1 para el concepto de materialidad. Este concepto, este criterio de materialidad se mantiene y es base fundamental para agregación y desagregación. Sin embargo, se da guía adicional al concepto de materialidad para definir qué se debe agregar y desagregar en el estado de resultados. Esto debe venir en función de características similares de los gastos operativos o de las partidas que tengan características similares. Hay que tipificar bien este concepto de cuándo hay una partida inusual que deba presentarse por separado. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Para el estado de situación, los cambios son bastante puntuales y limitados. En el caso del estado de situación, el único cambio es el goodwill. Normalmente el goodwill como a nivel de la norma es plusvalía y activos intangibles. Muchas veces se presentaba así en el estado financiero en una sola línea. Ahora la NIC 18 requiere que esto se separe y que todos los componentes de plusvalía tengan su línea separada en el estado de situación. Evitar título de otros. A veces por concepto de materialidad, todo lo residual simplemente quedaba en otros activos, otros pasivos, otros gastos, otros ingresos. Esos conceptos deben evitarse en la presentación del estado financiero, salvo que a nivel de disgregación no sea útil para generar una estructura resumida, útil en la interpretación del estado de situación y el estado de resultado. Igual en las notas, a veces hay notas del estado financiero que, bueno, presentamos un gasto por función y luego se abre una nota de los gastos por naturaleza, pero se agrupan otros gastos, otros ingresos. Estos conceptos también tenemos que tratar de evitarlos en las notas porque ya haría algún conflicto con esta nueva presentación que pide la NIF 18 para dar transparencia a los usuarios del estado financiero. Excelente, Luis. Recordemos lo importante y en esencia de lo que pide la norma. Visualizar cuáles son la categoría de operaciones, cuál es la actividad principal, cómo obtiene la entidad que está reportando de manera core o esencial su flujo o el dinero que está obteniendo. Y por eso pide, de acuerdo a este tipo de actividad principal, segregar qué son actividades de inversión. En el caso de un fondo de inversión o un banco, pues puede ser, vamos a decir, algo retador y se pide entonces documentar una política contable de cómo puedes entonces presentar en la parte de categoría operativa en relación a la parte de inversión cuando estás invirtiendo en instrumentos financieros. Si nos vamos a tipos de compañías que son grupos económicos, esto también se torna retador porque entonces tienes que identificar cuáles son filiales que van a estar en la parte de inversión y cómo esto se va a presentar dentro de la NIF 18 para que el usuario pueda visualizar exactamente cuánto fue el rendimiento por dichas filiales que consolidan y cuánto en relación es a lo que es el ingreso operativo principal. Aquí tenemos una pregunta muy interesante acerca de qué áreas de sistemas contables deben ajustarse con mayor urgencia. Creo que es una excelente pregunta. La vamos a abordar ahora con nuestro compañero Leo sobre aspectos que debemos tener en cuenta para ir
realizando un diagnóstico de adopción y qué áreas van a impactar mayormente. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Otro concepto importante es la presentación del estado de resultados por función o por naturaleza. Este concepto no es nuevo, ya esto existía en la NIC 1, o existe actualmente porque todavía no ha entrado la NIC 18, pero digamos, lo que cambia es que antes dejaba mucho a la opcionalidad, era una opción de política contable el método de presentación por función o naturaleza. Ahora, la norma da algunas guías específicas para que se identifique cuál es la presentación que resulta más útil y relevante para los usuarios que van a interpretar ese estado financiero en función de la actividad principal que se está definiendo para la entidad. Entonces ya este es otro juicio que debe quedar soportado más allá de que simplemente hicimos una política contable de una u otra presentación. Podemos avanzar al siguiente. Un problema actual, que es lo que uno de los retos que está tratando de cubrir el ISB con la introducción de la norma, es que hay presentaciones que mezclan con presentaciones por naturaleza y por función. Aquí se ve un pequeño ejemplo en pantalla de cómo está presentado el costo de venta, que digamos es una presentación por función, y sin embargo, después de la utilidad bruta se presenta un concepto de gasto de depreciación que cumple más el criterio de una presentación por naturaleza, pero podrían haber componentes de esta naturaleza de depreciación que formen parte del costo de venta, especialmente si estamos hablando, por ejemplo, de una industria manufacturera. Entonces, esta mezcla de conceptos de presentación por función y por naturaleza se eliminan y se debe mantener consistencia entre una u la otra. Y también introduce nuevos requisitos de revelación en las notas en el escenario de que se decida adoptar un método de presentación por función. Es decir, va a haber una reconciliación. Si yo presenté el estado de resultados, los gastos por función, entonces va a haber una nota en los estados financieros donde se hace una reconciliación de lo presentado por función conciliado con cada concepto por naturaleza. Más adelante tenemos un ejemplo visual de cómo luciría esta tabla en esta nueva presentación de nota cuando tenemos gastos por función. Otro criterio súper importante y relevante es ingresos y gastos inusuales. Esto también es requerido que se identifique porque debe presentarse separado. Ahora, cuando hablamos de presentar separado, no necesariamente es vamos a abrir una línea en el estado de resultado porque ocurrió algo inusual. No, el estado de resultado debe seguir su presentación en función de características agregadas y similares y también con el criterio de agregación y desagregación en base a materialidad. Sin embargo, cuando existen ítems inusuales que están presentados en el estado de resultado, ¿qué sería un ítem inusual? Cuando es poco probable o razonable que se esperen que similares conceptos surjan en periodos futuros. Entonces, se requiere que en las notas se haga un highlight o una revelación específica de estos conceptos inusuales con el objetivo de que los usuarios puedan tener una mejor interpretación del estado financiero. Importante no mezclar en conceptos, en esta interpretación de ingresos y gastos inusuales, temas asociados a estimaciones que son requeridas por norma. Por ejemplo, se hizo la remedición del valor razonable de una partida financiera o no financiera en el estado financiero y resulta que este año tuvo una fluctuación significativa producto de esa revalorización. Este concepto es un tratamiento, es una medición requerida por norma y no constituye el criterio de inusual para tipificarlo así en las notas de estados financieros. En el siguiente slide tenemos dos ejemplos ilustrativos, pueden haber otros casos, de quizás ítems que podrían
soportarse en situaciones específicas como partidas no usuales, ¿no? Y que se revelen de esta forma en las notas del estado financiero. Imaginemos, por ejemplo, la enajenación de un activo fijo, un bien inmueble que no forma parte de la actividad principal de la empresa, es decir, que en la actividad principal de esta empresa no necesariamente es una empresa dedicada a la actividad de inversión inmobiliaria, no es una inmobiliaria, no se dedica a inversiones en bienes inmuebles y por ende este no es su actividad principal. Entonces, este tipo de ventas de activo fijo, que quizás son poco frecuentes, no usuales, constituyen una transacción que debe declararse de esta manera en las notas del estado financiero. De igual forma, ahí tenemos otro ejemplo de, imaginemos que en el periodo se dio una multa específica por un incumplimiento regulatorio, un incumplimiento legal. Pero digamos, el main business de la entidad no está diseñado para incumplir con el regulador o para recibir multas en este sentido. Entonces, digamos, este evento atípico que quizás ocurrió por un caso fortuito durante el año, no necesariamente es reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro y debe declararse de esta forma en las divulgaciones de las notas asociadas en el estado financiero. ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿qué busca el ISB con introducir este concepto de inusualidad en la revelación? Vamos a ver allí el siguiente slide. Este es un ejemplo, ¿no? Importante. Gastos o ingresos inusuales, que como ven en el primer ejemplo allí, no necesariamente que haya ocurrido o que no haya ocurrido en periodos anteriores es un factor decisivo para decir, oye, como esto nunca había ocurrido, ya lo vamos a declarar como inusual porque este año ocurrió y antes no había pasado. No, es un benchmark de cierta forma, sin embargo no es decisivo. El factor decisivo va más orientado a la expectativa de ocurrencia de este tipo de partidas en periodos futuros. Entonces, como ustedes pueden ver en el segundo ejemplo, algo que nunca había ocurrido antes, que ocurrió este año, pero se espera que ocurra en periodos futuros, se puede bien concluir como algo usual, aunque sea algo que no había pasado anteriormente, ¿no? Y en el último caso, si hay algunas partidas que, digamos, algo sucedió en el año, es inusual, no se espera que esto suceda o esta sea la tendencia en periodos futuros, se debe declarar de esta forma. ¿Por qué se está haciendo esto? Básicamente se está haciendo esto porque muchos usuarios de los estados financieros proyectan, se hacen forecasts, se hacen valoraciones, se hacen estimaciones del desempeño futuro de la entidad. Si estos usuarios no tienen visibilidad de estos tipos de partidas que no van a ser recurrentes, podría distorsionarse su evaluación de estos desempeños futuros en los forecasts que hacen muchos inversionistas para la toma de decisiones o usuarios en general del estado financiero para la toma de decisiones e interpretación de los estados financieros e incluso más en el mundo NIF que vivimos hoy en día, en donde hay muchas estimaciones contables que parten de estimaciones de flujo de caja proyectados o de proyecciones del EBITDA de la entidad y que podrían distorsionarse si tienen mezclado una partida inusual que ocurrió en el periodo, pero que no es necesariamente el reflejo de lo que va a pasar a futuro. Pasando Exactamente, a otro. Luis. Adelante, Raúl. Antes de continuar para aportar allí, como bien has indicado, la norma pide esta conciliación. ¿Pero por qué? Como está enfocada a los inversionistas desde un punto de vista de valoración y de inversión, los mercados financieros lo que buscan es analizar la capacidad de la administración de seguir produciendo ingresos, flujo de efectivo, crecimiento, y estas métricas de cómo se premia, vamos a decir, a la dirección general, le interesa mucho al inversionista saber. Y es por eso que pide esta norma documentar una conciliación entre dichas métricas y lo que se presenta en el estado financiero. Continuemos con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Raúl.
Vamos a entrar ahorita en otro concepto nuevo, digamos nuevo en la norma, pero nada nuevo en la jerga financiera y la medición normal de desempeño de las entidades, llámese métricas de desempeño o KPIs claves, ¿no? Ahora, entendamos qué define la norma como métrica de desempeño que está sujeta a un criterio de revelación o presentación en el estado financiero. Son estos tres conceptos que están en pantalla y llévenselo como un mensaje clave. Uno sería una medida de desempeño que consiste en un subtotal de ingresos y gastos. Es decir, tiene que ser un subtotal, no total de gastos ajustado, no total de ingresos ajustado y no porcentajes como oye, el ratio de liquidez, el ratio de endeudamiento. No, son subtotales de ingresos y gastos. Ese es el primer concepto. Segundo, para que sea una medida de desempeño que requiere presentación o revelación en el estado financiero, debe ser algo que use actualmente la entidad para medir el desempeño financiero, es decir, que comunica la visión de la gerencia. Una medición que es utilizada actualmente por la gerencia en la medición del desempeño financiero de la entidad. Y el último, que creo que aquí podría una gran cantidad de entidades que aplican NIC quizás evitar un criterio de revelación, es que el criterio se cumple, es requerido cuando estas métricas de desempeño son usadas en comunicaciones públicas fuera del estado financiero. Es decir, yo publiqué una memoria anual o yo publiqué un informe específico al público separado del estado financiero donde se están indicando estas medidas de desempeño al público en general. Entonces, en este caso, por el hecho de ser públicas, requiere que se introduzca esta revelación para que los usuarios puedan amarrar cómo se interpretan estas medidas de la administración con los subtotales definidos bajo las NIF. Entonces, si es una medida que a pesar de que sea utilizada por la gerencia es de uso interno y no se publica en ningún documento que sea visible a terceros, entonces no es requerido la revelación de esa conciliación de las métricas de desempeño. Podemos avanzar. Aquí simplemente ejemplos de métricas de desempeño. Si ven, todos los subtotales que son requeridos bajo NIF, claro, son métricas de desempeño, son medidas de desempeño porque son los subtotales para medir operación, inversión, financiamiento. Sin embargo, como esto ya es requerido bajo NIF, no entra bajo el concepto de medidas de desempeño. Los ratios, como le indiqué, tampoco. Temas que no son subtotales de ingresos y gastos como, oye, el flujo de efectivo libre, retorno sobre patrimonio. Sí, son métricas, pero no califican como medidas de desempeño bajo la NIF 18. Entonces, serían solo subtotales de ingresos y gastos diferentes a los especificados por las NIF. Podemos avanzar. La norma también introduce cambios limitados en el estado de flujo de efectivo. Aquí ponemos como que un pequeño highlight de estos cambios, principalmente en la parte de intereses, dividendos, que con la NIC 7 normalmente daba esta opcionalidad de interpretación de, oye, si puede clasificarse en operaciones o en financiamientos. Ya la norma no lo va a dejar tan a juicio, sino que ya va a quedar muy alineado con la presentación del estado de resultados. Es decir, en una industria comercial o la mayoría de compañías comerciales que no califiquen como bancos, aseguradoras, que quizás su presentación por tipo de actividad será diferente en esas industrias, los intereses pagados van a estar en las actividades de financiamiento, intereses recibidos en las actividades de inversión, dividendos recibidos, actividades de inversión y dividendos pagados en las actividades de financiamiento. Entonces ya va a ser mucho más directo la presentación para tener consistencia también con lo que se está haciendo con la nueva estructura del estado de resultados. Podemos avanzar. Importante, para la nueva categoría de financiación, es importante interpretar los pasivos que tiene la entidad, que es la contrapartida de estos gastos, interpretar a qué corresponden estos pasivos. La norma lo tipifica como pasivos tipo 1. Estos pasivos tipo 1 son todos los ingresos y gastos derivados de la medición inicial posterior, o sea, de todo el proceso de medición bajo NIF,
de las partidas atribuibles a financiación, ¿no? Incluyendo todos sus gastos incrementales, digamos, préstamos, bonos emitidos, financiamientos recibidos, todos estos criterios, incluyendo todo el proceso de medición y lo que resulte de este costo amortizado, va a estar clasificado en la categoría de financiación. ¿Tenías un comentario, Raúl? Sí, para apoyar a lo que bien indicas, ¿por qué esto es relevante? Desde un punto de vista de análisis del rendimiento de una entidad que reporta, el inversionista quiere saber con nivel de detalle si la empresa se apalanca en deuda o estrictamente capital o una mezcla de las dos y qué tanto depende o no de este tipo de endeudamientos. Entonces, esta norma lo que exige es más detalle para que los inversionistas puedan tener todo eso y tomar sus mejores decisiones. Continuamos. Muy bien. Y bueno, nada más highlight en este slide que además de estos gastos que son directamente asociados a estos costos de fondeo o costos financieros, también hay otras partidas que tienen componentes de interés, de gasto de interés, pero que provienen por las mediciones que requieren otras normas. Vamos a poner un ejemplo. La entidad tiene activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento medido bajo NIF 16. La NIF 16 requiere que estos pasivos por arrendamiento se midan aplicando una tasa interna de endeudamiento. Entonces, estos gastos de interés que provienen por el tratamiento contable que requiere la NIF 16 también irían dentro de esta categoría de financiación. Y el resto se esperaría que entonces vaya en la categoría operativa. Que podemos avanzar. Aquí hay una pregunta que significa que las normas ya establecen las métricas de desempeño que se deben revelar. No, la norma no da una lista de qué métricas se deben revelar, simplemente da las pautas para que se defina cuándo se tiene que revelar. Oye, si es un subtotal que ya es requerido bajo NIF, esto no hay que hacer más nada porque ya está inmerso en la preparación del estado financiero bajo NIF. Pero si es otro subtotal que no sea requerido bajo NIF y que se está presentando en algún informe público al mercado, tiene que entonces presentarse esa reconciliación en el estado financiero. ¿Podemos avanzar? Vamos a ver unos ejemplos prácticos bastante rápidos de algunas partidas que podrían cambiar ahora de la NIF, de cómo se presentaba en la NIF 1 a la NIF 18, ¿no? Primero, ahí se ve sombreado las dos nuevas categorías, ¿no? Que ya le hemos conversado durante la sesión. Podemos avanzar. Otras partidas que podrían cambiar, podrían haber partidas en el estado de resultados, en los gastos operativos, asociadas a beneficios definidos aplicando la NIC 19 y que tengan mediciones a valor presente que impliquen un concepto de interés implícito. Estos conceptos que antes uno decía, oye, beneficios definidos, todo se presenta como beneficio de empleados en gasto operativo y listo. No, ahora estos componentes financieros de medición hay que separarlos y llevarlo como gasto de interés posterior a la utilidad antes de financiamiento. Podemos avanzar. Otro cambio podría ser donde se presenta estas ganancias en asociadas bajo método de participación. Ahora ya queda muy claro que los conceptos de ganancias por método de participación de inversiones en asociadas van a quedar en la categoría de inversión. Entonces ya va a quedar explícitamente en qué lugar del estado de resultados se va a visualizar. Otro cambio podría ser, por ejemplo, estas ventas de activos fijos, que quizás antes, oye, esto no es recurrente y lo ponemos en otros ingresos operativos porque genera una ganancia. No, ahora este tipo de partidas van a ir dentro de la categoría de inversión y entonces iría agrupado en su subtotal específico. Podemos avanzar. Bueno, todos los ingresos financieros sobre efectivos, equivalentes, inversiones, va a ir en la categoría de inversión. Antes también quedaba como ingreso financiero un poco perdido después de la utilidad operativa y ahora queda en su categoría de inversión. Ojo, este es un ejemplo ilustrativo quizás de industria manufactura, ¿no? Puede haber otra presentación en otras industrias. Podemos avanzar.
todos los diferencias cambiarias, que también a veces quedaba por allá abajo en otros ingresos y gastos financieros. Ahora, si estas diferencias por conversión de moneda están asociadas a cuentas por cobrar o a cuentas por pagar, por ejemplo, se espera que los conceptos de diferencia cambiarias también vayan dentro de la categoría de operación, porque es parte de la conversión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por ejemplo. Creo, Sí. Luis, que había una pregunta que nos hicieron ahorita muy relacionada a eso y básicamente la respuesta, como dices tú, el diferencial cambiario se incorporará ya sea en operativo, en financiamiento e inversión, dependiendo de la naturaleza del diferencial cambiario, ¿no? Que es lo que está mencionando tú ahí. Gracias, Leo. Entonces, bueno, el mensaje de este slide es que se interprete que, oye, hay partidas que van a cambiar de presentación y no es mera presentación. Estos nuevos subtotales pueden afectar la manera actual en que se miden los ratios para entidades que están sujetas a covenants financieros. Entonces, esto podría ser relevante para lenders, para bancos, a la hora de interpretar si se cumplió o no un covenant, porque ahora una partida ya no está en ese subtotal y ahora forma parte de otro subtotal. Entonces, esto puede ser mucho más allá de un mero tema de presentación. Bueno, este es un ejemplo de cómo luciría la presentación de un estado de resultados de una compañía manufacturera por naturaleza. Digamos, ahí se ve claramente tipificado los diferentes subtotales requeridos. Estos ejemplos, no me voy a detener mucho aquí. El highlight que les dejaría, estos ejemplos están inmersos en la norma. El ISB ha dejado ejemplos ilustrativos de presentación por industria que lo pueden consultar directamente en la norma para ayudar a los usuarios en la interpretación, ¿no? Y este es un ejemplo de una compañía comercial de gastos por función. Ahora, en este sí me voy a detener un poco para amarrar qué pasa cuando presentamos gastos por función. ¿Cuál es el requisito adicional que ahora vamos a tener que hacer en las notas de estado financiero? Imaginemos que esta entidad definió presentar sus gastos por función. Ahora, ¿qué va a tener que preparar? En el siguiente slide, vamos a tener que preparar una nota similar a esta. ¿Cuál es el objetivo de esta nota? Es agrupar los gastos que están presentados por función asociado a qué tipo de naturaleza corresponde. Si ustedes ven, la línea que está en el encabezado cada columna es una naturaleza diferente. Y la primera columna, las filas, son los gastos por función. La primera fila debería ser consistente con cómo se presentó en el estado de resultados por función. Y acá vamos a separar de esos componentes por función a qué tipo de naturalezas corresponden. Importante, los tipos de naturaleza que ven aquí presentados, eso sí lo da explícitamente la NIF 18. Es decir, esas 5 naturalezas son las naturalezas requeridas que la norma pide presentar en esta reconciliación. Cuando cumplimos el requisito, los 3 requisitos que le mencioné para las métricas de desempeño, toca entonces hacer una divulgación donde se ve una reconciliación del subtotal más, el subtotal más asociado bajo NIF versus lo que se presentó en este subtotal que se publicó y que es una medida de desempeño ajustada. En este ejemplo ilustrativo se ve que en este documento público, la administración publicó medidas de desempeño asociados a una utilidad operativa ajustada por pérdidas por deterioro, gastos de reestructura, ganancias de enajenación. Es decir, estos conceptos los eliminó o los quitó para tener una medida de desempeño sin incluir estos conceptos. Y bueno, como esto no es un subtotal bajo NIF que está público, hay que dejar en la nota esa reconciliación de, bueno, cómo este subtotal que se publicó, cómo eso concilia con las NIF. Ojo, no es solo la conciliación, tiene que venir acompañado con divulgación narrativa donde se explique por qué esta medida es importante para la administración, cómo se determinan los conceptos para determinar este subtotal, que es una medida de la administración, y en general una explicación
bastante robusta para que los usuarios interpreten por qué existe este subtotal diferente a NIF y cuál es el objetivo de esta reconciliación. Te paso la palabra aquí, Leo. Adelante. Y gracias, Luis. Bueno, fíjense, como bien explicó Luis y Raúl, esto crea un reto de implementación, ¿no? Los que hayan tenido la oportunidad de participar en la implementación de otras normas que el IASB ha declarado o ha implementado en los últimos años, como la 15, la 16, la 9, la 17, pues ellas han tenido su grado de complejidad a nivel de implementación, que no es nada más la implementación de la norma, ¿verdad? Sino que implica cambios importantes en algunos casos más que otros. Voy a sacar la NIF 17, que es una norma muy asociada a la industria del seguro y muy compleja de implementar, incluso a nivel regional. En nuestra región, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, ha tenido importantes retrasos en algunos países y en otros países ni siquiera se ha planteado la implementación en la actualidad, pero el caso de la NIF 9, el caso de la 16 ha incorporado retos a la administración que no solo son retos de el cambio de la norma a nivel contable, sino que ha incorporado retos asociados a procesos, a sistemas, a tecnología, a personas e inclusive controles, ¿no? Entonces yo he separado, aquí hemos separado algunos retos importantes, sobre todo a nivel de procesos y controles internos. Hablaba Luis y Raúl de los cambios importantes que va a tener asociados a si se van a incorporar o se van a presentar estos nuevos reportes a nivel de naturaleza o nivel de función, todo lo que es la incorporación de ¿cómo los llama la norma? Las medidas de gestión adoptadas por la gerencia, indicadores de desempeño de la gerencia básicamente, o KPIs clave, como decía Raúl, pero aquí lo adornan un poco para diferenciarlo de la realidad, pero son indicadores, voy a decir, públicos, KPI públicos que se utilizan en reportes que se le da al mercado, ¿no? Entonces, esto va a crear, por supuesto, importantes cambios a nivel de proceso, a nivel de controles, para que podamos validar cada cierre, cada periodo que evaluemos, por supuesto, el cambio o que esos procesos pues se ejecutan de una manera segura, ¿no? También el nivel de desagregación de datos, sobre todo esto se enlaza un poquito con los cambios a nivel de sistemas y los ERP. ¿Qué pasa? Que en muchos casos el nivel de granularidad de algunos gastos o ingresos en los sistemas no se compaginan con lo que está pidiendo la NIF 18 en este momento. De manera de que hay que evaluar cuáles son ese nivel de granularidad que yo pueda tener de acuerdo a los gastos o los ingresos que me están pidiendo que de alguna manera segmente en operativos, en financiamiento y en inversión, y ver si mis gastos y mis ingresos, ¿verdad?, tienen una granularidad para yo poder hacer esas tres segmentaciones en los sistemas y pueda tener los datos suficientes para trabajar esos reportes de la manera más automática posible. Yo sí le doy una recomendación, todavía ahorita vamos a ver los tiempos y el deadline, el cronograma que nos ha incorporado el IASB para efectos de la implementación de esta norma, pero esto es un proyecto que se debe iniciar con base en un mismo proyecto como tal. No lo vean como un cambio de norma, no crean que esto es de llegar a final de año, pedirle a los auxiliares y que el contable nos haga los ajustes en un archivo de Excel para que tengan un reporte y una revelación. No, es mucho más allá. Si lo ven de esa manera, ese proyecto van a tener problemas de manera clara para efectos de reporte, ¿no? Entonces, esto es
parte de este análisis que se tiene que hacer. Los ERP están inmersos en los retos que tenemos que analizar, cuál es el diagnóstico, cuál es la situación actual que tenemos con base en lo que nos pide la norma y los datos y las bases de datos que tenemos dentro de la organización y el detalle del plan de cuentas, porque muchas veces va esto al plan de cuentas y a las dimensiones que podamos tener de los diferentes reportes de ingresos y gastos o de los auxiliares de ingresos y gastos que tenemos en la organización. ¿Y qué me refiero con dimensiones? Que parte de las recomendaciones va a ser, bueno, vamos a tener que crear una dimensión que llamémosla NIF 18, porque a lo mejor tenemos dimensiones para efectos de la acumulación de gastos e ingresos en geografías, en productos, en canales, y eso cuando lo vemos a nivel de cuenta contable, inclusive sistemas de costeo, que tenemos que validar si ellos están adaptados para que me provean la información y los datos necesarios para sacar esos reportes a nivel de estos tres grandes segmentos que nos está pidiendo la norma, ¿no? Otro punto importante es asociado al tema de los informes de gestión. Ya lo decía Luis, los temas de las medidas de gestión del desempeño, de gestión de las divulgadas por la gerencia, que sean públicas, ¿verdad? El ejemplo más claro, y lo mencionaba Raúl y Luis, era el EBITDA ajustado. En algunos casos lo que se va a tener que hacer con esa gestión de esas medidas de desempeño va a ser revelar la forma como tú la calculas y que no en el tiempo tú la calcules de una manera y en otro la calcules de otra, sino que esté claro y estandarizado en los reportes, pero hay otros elementos también importantes. Lo que el espíritu del IASB en este caso es que la contabilidad analítica se alinee con la contabilidad financiera. ¿A qué me refiero con eso? Que la contabilidad financiera son los reportes de los estados financieros y sus anexos y todas sus revelaciones. La contabilidad analítica son esos reportes que tú tienes para evaluar la gestión. La idea es que, y el espíritu de la norma es que el CEO vea la misma información que ve el CFO y no que en los reportes y que en los procesos de gestión del desempeño, pues yo pueda ver una rentabilidad y ahí sí esto se alinea a los indicadores de gestión, ver una rentabilidad que no concilia con el estado financiero y con lo que establece la NIS 18. Esto es importante, efectos de los elementos para gestionar y que todo cuadre. No podemos mostrar un presupuesto, ¿verdad?, que no se alinee y no se ajuste a lo que es los reportes que se sacan por los estados financieros y sobre todo lo que exige la NIS 18. Eso implica todo la evaluación del sistema de reportería, ¿verdad?, que incluye la que yo les he dicho, todos los retos a nivel de ERP, todos los retos a nivel de gestión, ¿verdad?, y de esa estructura de esos estados financieros. Y lo último es, bueno, el espíritu, por supuesto, y hay retos a nivel de comunicación con el mercado. Sabemos que cuando hablamos de mercado, asumimos que estamos hablando de los inversionistas, estamos hablando de mercado abierto, pero la norma va un poco más allá. Mercado, estamos hablando de cuando yo publico o hago público una cifra de mis estados financieros, yo estoy revelando a terceras partes, a la final a lo que llamamos partes interesadas, stakeholders en la organización. Y los stakeholders son cualquiera, además, por supuesto, si yo soy y participo del mercado abierto, participo en la bolsa, evidentemente tengo el mercado y los inversionistas detrás de mí, pero también tengo otros como si soy una organización altamente regulada, ¿verdad? Están los reguladores, está la sociedad civil, si es una industria donde la importancia asociada a su naturaleza del negocio incorpora, por supuesto, exigencias a la sociedad, llámese sistema financiero, seguros y todo esto, ¿verdad?, o cualquier otro sistema muy regulado. Pero también, por ejemplo, si yo voy a buscar financiamiento, no duden que los bancos en el futuro, los análisis de los estados financieros que vayan a hacer para que les provean de capital de trabajo o de capital para inversión, vayan a incorporar, por supuesto, todos estos análisis e exijan
que las instituciones presenten sus estados financieros bajo los requerimientos de la NIF 18 y que estén alineados, por supuesto, completamente con la norma. Entonces, esa comunicación de mercado incluye, por supuesto, esos retos y esos análisis y medidas de desempeño que deben estar definidas dentro de la práctica, ¿no? Eso es un poco ver este reto de implementación de la norma de una forma más holística y con el tiempo que tenemos. Recuérdense que el tiempo que tenemos va a incorporar un deadline al 31 de diciembre de 2027 con implementación al 1 de enero del 2027. O sea que estamos todavía a 18 meses o más de 18 meses de su presentación y menos de un año para su incorporación. Bueno, la implementación se hace el 1 de enero del 2027, ¿no? Pero esto incluye distintos sectores. No es lo mismo, por supuesto, y yo les decía, no es lo mismo la afectación que pueda tener una industria muy regulada, ¿verdad? O una institución que está dentro de una industria muy regulada. No es lo mismo los retos que tiene una organización que está dentro del mercado abierto, que participa del mercado abierto, dentro de la bolsa. No es lo mismo una organización que busca mucho financiamiento en la banca y que requiere, por supuesto, construir sus estados financieros bajo NIF 18. Adelante, Luis. Nada más para acotar allí, el primer periodo de aplicación, al ser desde el primero periodo que inician desde el 1 de enero de 2027, un highlight importante es para entidades que tienen requisitos de presentación trimestral o semestral con reguladores o con público, deben cumplir estos informes ya con la nueva presentación. Sí. Y es importante. No, y además es retrospectivo, que lo hace más complejo y no hemos llegado allá, pero que es parte de esa dinámica. Entonces, ¿cuál es la recomendación para afrontar un tipo de este proyecto en este momento, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando no se planifica? Llegamos a octubre del 2026 y no hemos hecho nada. Estamos a tiempo, ¿verdad? Lo importante en este momento es, por supuesto, esa evaluación de impacto, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes de acción que necesito a efectos de mi información, mis ERP, mis procesos, esos nuevos requerimientos de divulgación y desagregación, ¿verdad? Y cómo están los datos, el plan de cuenta, esa evaluación de impacto, ese diagnóstico que tiene que hacer cada uno dentro de los elementos que implica la NIF 18, es importante hacerlo como primer paso, ¿verdad? El segundo, por supuesto, es, bueno, definir ese plan y establecer ese rediseño de los procesos, inclusive a nivel de cambio de sistemas, porque recuerden ustedes, a ver, un plan de cuentas no se cambia de la noche a la mañana, puede implicar cambios en el ERP o requerimientos a sus proveedores tecnológicos para que hagan cambio que es requerido para poder tener la información de una manera granular que necesita el negocio, la naturaleza o el detalle del negocio que ustedes quieran, inclusive reportar dentro de esos estados financieros, ¿no? Entonces, eso va a implicar el ajuste a todos los elementos dentro de ese proceso de implementación y, por supuesto, después de tener todo ese proceso o ese diseño de los planes de acción, implementar esa nueva estructura en los estados financieros y decirles si se implementa a efectos del año 1 de enero del 2027, por supuesto, es con una visión retroactiva, o sea que debemos tener 3 años hacia atrás y estar calculando esos estados financieros bajo esa segmentación y esas exigencias de la NIF 18 ya. O sea, estamos hablando de que para el 2027 debemos estar también presentando 2026 y 2025 si queremos presentar 3 años hacia atrás, ¿no? ¿Cuáles los principales pasos? Pues ese diagnóstico inicial, esa definición de esos indicadores o medidas de gestión de la gerencia, cuáles van a ser, ¿verdad? Para evaluar entonces cuáles son los requerimientos que necesitamos para tenerlas y definirlas. Recuérdense que se estandarizan y se debe publicar al mercado cómo se calculan todo lo que son los ajustes asociados a el nuevo formato que incluye
rediseño del plan de cuentas, si es necesario, una mayor granularidad en distintos cuentas de gastos e ingresos que requerimos, porque tenemos que separarlos en operativos de financiamiento e inversiones, a lo mejor lo tenemos todo unido. Eso es importante para efecto, y cada uno tendrá un responsable, evidentemente con un proceso de capacitación, de adecuación tecnológica y esa aplicación retrospectiva que les estábamos diciendo. Entonces, principalmente el resumen visual de ese proceso que ustedes deberían estar implementando y ya por último, por supuesto. Sí, nos queda ya un minuto para que cierre la sesión, así que aquí está el plan de implementación para que esté visualmente para todos, que es lo que hemos conversado. Le queremos agradecer a nombre de todos los expositores y de PwC Interaméricas su participación en el webcast del día de hoy. Ya están nuestros contactos disponibles para cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan en estos procesos de adopción. Estamos a sus órdenes. Sí, igual las preguntas que queden pendientes las vamos a estar contestando por correo si dejaron los datos, pues no se preocupen. Hemos respondido varias preguntas allí. Sí. Quedamos a su orden y a su disposición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y siempre a la orden. Un abrazo y que pasen.